Clase 2.9. Longitud de arco de un sector circular. En el problema nos dice, la longitud de la circunferencia cuyo radio es 9 centímetros se puede calcular de la siguiente forma. Recordemos que la fórmula para encontrar la longitud de una circunferencia es multiplicando 2pi por radio. Entonces en este caso el radio nos dice que es de 9 centímetros. Por lo tanto la longitud de la circunferencia sería 2 por pi por 9, porque el valor del radio es 9. Eso nos da un total de 18 pi. Y nos dice aquí, pensando en la misma circunferencia y aplicando la regla de 3 simple directa, que ya la vimos unidades atrás, resuelve los siguientes numerales. Número 1. Calcula la longitud del arco sostenido por un ángulo de 180 grados. Es decir, esta longitud de circunferencia que nos dio aquí de 18 pi sería la distancia de toda esta línea curva que describe la circunferencia y que es de color verde. A nosotros nos están pidiendo nada más un pedacito de esa línea curva, de esa circunferencia, y eso se conoce como un arco, una porción de la longitud o de la circunferencia. Y en este caso tenemos que encontrar la longitud de la circunferencia que está delimitada por un ángulo de 180 grados. Es decir, que comienza acá y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y termina acá porque ahí termina el ángulo de 180 grados. Entonces, ¿cuánto mide esta longitud? Eso es lo que a nosotros nos piden. Y para ello tenemos que utilizar la regla de 3 simple porque hasta el momento no conocemos una fórmula la cual nos dé esto automáticamente para un ángulo en específico. Entonces, por regla de 3 simple, nosotros podemos agrupar los datos en una tablita, así como vemos acá, donde tenemos la longitud y estamos comparando también las medidas de los ángulos. Nosotros sabemos que la longitud de la circunferencia, como es completa, va a ser de 18 pi, según el cálculo que ya estaba ahí determinado. Esos 18 pi corresponden o son correspondientes con los 360 grados. ¿Por qué con 360 grados? Porque en una circunferencia, si nosotros medimos todo este ángulo de color azul, eso es 360 grados, es una vuelta completa. En cambio, aquí nosotros, si para un ángulo de 180 grados, tenemos que encontrar la longitud que se ha definido en este caso como L. Entonces debemos de aplicar la regla de 3 simple directa. Y para ello lo que podemos hacer es formar proporción con esta información. Es decir, que L, la longitud L, es a 180 grados como 18 pi es a 360 grados. Formamos aquí pues, la proporcionalidad directa. De ahora aquí nosotros tenemos que hacer la multiplicación aplicando la propiedad en el cual nos dice que vamos a multiplicar extremos por extremos, es decir, L por 360 y medios por medios, que sería 180 por 18 pi. Y eso nos va a quedar, al multiplicar L por 360, nos va a quedar 360L, que es como si multiplicáramos 360 por X, entonces nos queda 360X. Y al otro lado nosotros vamos a tener 18 pi multiplicado por 180 grados. Ahí lo tenemos. Entonces aquí hay que realizar el despeje de la variable L. En este caso hay que hacer ese despeje. Y para ello, primero podemos multiplicar aquí o pasamos a dividir el 360 al otro lado. De tal manera que L nos va a quedar que es igual a 18 pi por 180 sobre 360 grados. Y una vez acá nosotros podemos simplificar, sacar mitad de 180 sería 90, mitad de 380 sería 360, perdón, es 180, mitad sería 45, mitad acá sería 90, aquí podemos sacar tercera, tercera es 30, tercera es 15, aquí podemos sacar tercera siempre, tercera nos da 10 y aquí tercera nos da 5, luego sacamos quinta es 1 y aquí quinta 2. Es decir que solamente nos queda que L es igual
a 18pi, 18pi por 1 entre 2. Y eso al final, 18 por 1 es 18, 18 entre 2 nos da 9. Y no nos olvidemos que llevamos pi. Entonces nos queda que la longitud del arco sería igual a 9pi. Esto también lo podíamos haber hecho utilizando calculadora y pues haber hecho las multiplicaciones. Por ejemplo, íbamos a tener aquí en este caso que multiplicar 18 pi por 180 y este resultado pues nosotros lo dividíamos entre 360 y al final nos da, si se fijan, la misma respuesta, 9pi, que ya en decimales eso sería 28.27 centímetros aproximadamente. Entonces ahí lo tenemos, también lo podemos hacer con calculadora si vemos que se nos dificulta un poco hacer esa simplificación. Ahora vamos a trabajar en el literal B. En el literal B nos dice que debemos de calcular la longitud de un arco sostenido por un ángulo de 60 grados. Es decir, debemos de encontrar cuánto mide este arco, esta porcioncita de la circunferencia que está determinada por este ángulo de 60 grados. Es decir, que comienza aquí y termina aquí porque ahí empieza y ahí termina también ese ángulo de 60 grados. Para el caso del literal B, si formamos una tablita en la cual relacionamos la información que conocemos, longitud y ángulo, nos va a quedar de esta forma. En este caso, nosotros ya sabemos que es la misma circunferencia, su longitud es de 18 pi, es justamente lo que tenemos acá. Y esa longitud equivale al ángulo completo de la circunferencia, es decir, 360 grados. Por eso es que aquí le corresponde 360 grados. Para el ángulo que nos están pidiendo es de 60 grados y nosotros desconocemos su longitud y eso es lo que debemos de encontrar. Aplicamos la propiedad fundamental de la proporcionalidad simple, directa o aplicando en otras palabras regla de 3 simple, vamos a formar esta proporción en la cual L es a 60 grados como 18pi es a 360 grados. Ahora sí, aplicando la regla de 3 simple, vamos a tener que nosotros multiplicar extremos por extremos, medios por medio, y aquí vamos a tener entonces 360 por L igual a 18pi, 18pi por 60, así es. Y hacemos el despeje, en este caso lo voy a hacer por la vía de la calculadora y me va a quedar 360L es igual 18pi por 60. Voy a multiplicar aquí en la calculadora para que también vean la otra forma en la cual no se simplifica. 18, aquí escribí de más, 18pi por 60. Puedo utilizar paréntesis también y eso me da 1080pi. 1080pi. Ahora vamos a despejar L, entonces me va a quedar que L es igual a 1080pi entre 360. 360. Y ahora esto lo dividimos aquí entre 360 y eso nos da como resultado 3pi. Es decir, L es igual a 3pi. Y ahí tenemos la longitud de circunferencia o longitud de ese arco que está definido por un ángulo de 60 grados. Sabiendo que estas cantidades se relacionan por medio de proporcionalidad directa o por regla de 3 simple directa, también nosotros podíamos analizar el hecho de que para pasar de este número a este número, por cuánto se ha multiplicado, es por un 2, ¿verdad? Entonces significa que para pasar de 360 a 180 hay que dividir entre 2, entonces hubiéramos dividido 18 entre 2, ¿verdad? Pero bien, pareciera que es más complicado esto porque los números son más grandes. Entonces, lo mejor sería que pues apliquemos la regla de 3 simple directa, así como hemos visto, formamos la proporción, luego hacemos la multiplicación y despejamos. Una vez hemos despejado, pues podemos simplificar o podemos utilizar nuestra calculadora. Vamos a ver el comprende, tenemos aquí que nos dice, para encontrar la longitud de arco sostenido por un ángulo A se debe multiplicar la razón entre los ángulos por la longitud de la circunferencia. La fórmula de la longitud de una circunferencia era 2pi por radio y eso lo vamos a multiplicar por una razón, la razón entre el ángulo A y su total.
Sabemos que el total de ángulos que tiene una circunferencia es de 360 grados. Aquí hay un ángulo A, entonces la fórmula que ya conocíamos hay que multiplicarla por la fracción A sobre 360 grados. A puede valer 40, 50, 60 grados, dependiendo lo que nos digan acá. Y con ello tenemos en sí la fórmula que, ojo, es la longitud del arco de una circunferencia. Es arco, no longitud de circunferencia, porque longitud de circunferencia sería todo completito. Pero cuando hablamos de arco es solamente un pedacito de la circunferencia, así como vemos acá, solo este pedacito rojo. Entonces aquí está la fórmula, 2 por pi por radio por A, donde A es el ángulo que nos van a decir, y el 360 grados que siempre va en honor, pues, o en el sentido de que una circunferencia tiene en total 360 grados. Tenemos un ejemplo, lo vamos a explicar. El ejemplo nos dice, calcula la longitud de un arco sostenido por un ángulo de 30 grados y un radio de 12 centímetros. Aquí no nos dan la circunferencia completa, pero nosotros la podríamos pues, eh, eh, realizar. Pues. Pero solamente para efectos del ejercicio nos interesa esto. Entonces vamos a dar solución. Recordemos que para encontrar la longitud de un arco, la fórmula es longitud de arco, le vamos a poner LA es igual a 2pi por el radio por el ángulo A sobre 360. Entonces, hay que identificar quién es A y quién es R. A es el ángulo. En este caso nos están diciendo que es un ángulo de 30 grados. Vemos aquí efectivamente que de los 360 grados solamente estamos utilizando un ángulo de 30 grados. ¿Y quién es R? R es el radio, es decir, 12 centímetros. Ahora que ya tenemos esta información, solamente debemos de sustituir en la fórmula y tenemos aquí longitud de arco es 2 por pi por radio. El radio mide 12 centímetros. Esto lo vamos a multiplicar por el ángulo A, que en este caso es de 30, entre 360 grados. Entonces esto podemos simplificar. Por ejemplo, sacamos aquí mitad de 2 es 1, mitad de 360 grados es 180. Simplifico con 12, por ejemplo, mitad de 12 es 6, mitad de 180 es 90, mitad de 90 es 45, mitad de 6 es 3, aquí puedo sacar tercera, tercera de 3 es 1 y tercera de 45 sería 15. Este 15 lo puedo simplificar con el 30 porque aquí ya terminé, ya llegué hasta 1. Podríamos decir que saquemos tercera, tercera de 30 es 10, tercera de 15 es 5 y luego aquí podemos sacar quinta, quinta es 2 y quinta es 1, es decir que solamente nos queda eh, en este caso 1 por 1 por 2 por pi sobre 1. Entonces al final nos queda longitud de arco es igual a un pi por 1 por 2 y todo ello dividido entre 1. Entonces 1 por pi es pi, pi por 1 es pi y pi por 2 es 2pi. 2pi entre 1 nos queda que la longitud de arco es igual a 2pi. Si nosotros nos confundimos al simplificar, entonces podemos utilizar la calculadora y vamos a tener en este caso que multiplicar 2pi, recordémonos, por el radio. En este caso voy a utilizar paréntesis para indicar la multiplicación. El radio era 12, así como teníamos aquí originalmente, por la fracción A, que en este caso vale 30 grados, 30 sobre 360, 360 y cerramos y de un solo la calculadora. Por aquí tenemos un sintax error. Es porque hemos puesto un paréntesis de más. Ahora sí, ahí tenemos resultado. 2pi y es justamente el mismo y más rápido sin estar pues haciendo la simplificación. Aquí en el lapicito les dice a ustedes que deben de calcular la longitud de arco correspondiente a un ángulo central de 45 grados y a un radio de 4 centímetros. Entonces solamente es aplicar la fórmula, esta que vemos acá. Ya les dice cuánto mide el radio y cuánto mide el ángulo A, 45. Sustituyen y encuentren el valor. Para el número 2 les dice el péndulo de un reloj mide 50 centímetros. El péndulo es, como vemos aquí en la imagen, que es como una varita que tiene
Abajo a veces un círculo, en este caso tiene un óvalo, una elipse y se balancea de un lado a otro. Entonces eso es lo que va midiendo los segundos en los relojes. Esto más que todo se veía en los relojes antiguos. Entonces al balancearse hace una trayectoria o se abre en 72 grados, así como vemos acá. Por ejemplo, comienza acá, se balancea para acá, pero al final solamente se abre 72 grados. Entonces nos pregunta cuánto mide el arco que describe el péndulo, es decir, cuál es la longitud de su abertura. En este caso, el péndulo dice que mide 50 centímetros, eso equivaldría al radio y 72 grados equivaldría al ángulo A. Entonces es de sustituir los valores en esta fórmula que ya conocemos y encontrar la longitud del arco que describe este péndulo. Hay que hacer los dos ejercicios.